Así que bueno, bienvenidos y comenzaremos nuestra clase sobre los calendarios mayas, platicándoles un poquitito sobre lo que veremos durante esta clase. Hablaremos primeramente daremos una pequeña introducción relacionada al tiempo y a las mediciones del tiempo, para después hablar sobre el calendario ritual, conocido también como Tzolk'in, o después el calendario solar, llamado Ha, el calendario de la cuenta larga, es decir, hay un tercer calendario en el área maya, aunque como veremos rápidamente en la última sección, hay otras cuentas y otras mediciones del tiempo mucho más especializadas, pero todas ellas interconectadas, como iremos viendo el día de hoy. Así que abordaremos el día de hoy un tema muy completo, muy denso, relacionado con la forma en la que uno de los pueblos más desarrollados en cuanto a ciencia y tecnología en su época, pudieron utilizar para poder registrar el paso del tiempo, que es una de las tareas más importantes de todos los seres humanos y que además todas las culturas del mundo lo hicieron de una manera distinta en cada lugar y en cada lugar del mundo por, obviamente, motivos que tienen que ver con la forma en la que nosotros medimos los astros y las estrellas, pero también veremos cómo es que en algunos casos se van a conectar entre diversas regiones este tipo de mediciones relacionadas con el tiempo. Esta pequeña introducción que queremos hacer está relacionada con la forma entonces en la que nosotros nos comprendemos independientemente de la región en la que estemos, cómo comprendemos el tiempo. En el caso del área maya es muy específico porque tenemos dos fuentes muy específicas de información. Por un lado están los cronistas que tienen que ver con la llegada de los españoles, y en este caso Fray Diego de Landa, que escribió La relación de las cosas de Yucatán, que es un libro que habla sobre muchísimos temas relacionados con lo que sucedía en Yucatán, una vasta región, que además los españoles habían conocido todavía antes que el centro de México, puesto que los viajes de los europeos venían desde las islas de Cuba y pasaban y bordeaban por el mar Caribe, y por ahí hay, como en el viaje de Grijalva, por ejemplo, los que es de los más antiguos, las nociones de que, por ejemplo, se había encontrado con la gente de Champotón en Campeche, que por cierto, primero lo recibieron y después lo echaron, que, y estas fueron dando paso a diferentes crónicas, a diferentes documentos históricos en donde se podían tomar consideración sobre eventos que sucedieran en la península de Yucatán. El texto de Fray Diego de Landa es uno de los más detallados, tal vez digamos, el más fidedigno o el que más se utiliza cuando se habla de comparaciones históricas y la utilización de este tipo de documentos en aquella región de nuestro país. ¿Por qué es importante? Pues porque Fray Diego de Landa registra la presencia y la existencia de estos calendarios y algunos de sus mecanismos en los que opera y en los que están desarrollados. Y esto pues nos da una información tal vez de primera mano, si bien Fray Diego de Landa no le tocó exactamente ver cómo era utilizado en tiempos prehispánicos, le tocó pocos años después de la llegada de los primeros españoles, hacia la mitad del siglo XVI, registrar muchas de las costumbres y de las cosas que habían sucedido básicamente una generación antes. Sin embargo, recuerden que esa generación, la primera generación de la llegada de los españoles, también va acompañada de la llegada de diferentes enfermedades desde el continente europeo que mermaron poderosamente la población indígena en México y en buenas diferentes partes de América. Por lo tanto, mucha parte de la historia que se sabía hacia 1520, 1530, las primeras 2 o 3 décadas, pues se perdió junto con la población que falleció, y la información que Fray Diego de Landa recopilaría 30 años después, en 1550, pues ya tendría, de acuerdo con varios especialistas, algunos sesgos culturales, pero también algunas imprecisiones, obviamente propias de que las personas que le narraron estas usanzas de los mayas antiguos, pues eran personas que no habían sido, eran ya segunda generación desde el momento que habían, o primera generación, desde que habían llegado los españoles. Es decir, no habían vivido su vida
completamente dentro de los dogmas de la vida prehispánica y de la vida maya. Por lo tanto, pues no aprendieron todas las cosas y no transmitieron toda la información. Y además, justamente ahí puede haber un problema y debe haber un problema de transmisión de la información, ya que muchas veces hay palabras, hay cosas, hay eventos que no necesariamente pueden ser traducidos de una manera literal de un idioma a otro, y entonces a veces se pierde un poco en la traducción de estos temas. Sin embargo, se sigue reconociendo a Fray Diego de Landa como una de las personas más significativas en cuanto al estudio de los calendarios, ya que es, digamos, fuente recurrente y fuente primaria al respecto. Sin embargo, la otra la conocimos muchos años después, varios siglos después, y tiene que ver propiamente con los códices mayas. Los códices mayas, en su momento, hacia 1500, deben haber habido cientos de cuadernos en papel amate o en pieles de venado, pintadas sobre estuco, como estas que están ustedes viendo, y que, pues, seguramente que todas ellas son objetos de alto cuidado, de difícil conservación en las condiciones normales en las que debieron haber sido utilizados por los indígenas mayas en el siglo XVI, pues estos documentos se fueron perdiendo por muy diversas formas. Algunos fueron, por ejemplo, por, decíamos, problemas de conservación, otros problemas religiosos, como los actos de Maní, donde el propio Landa manda a quemar buena parte de los códices que existían de la época prehispánica y algunos de la época colonial, pensando o aduciendo que no se quería que la gran población maya de la península recuperara sus costumbres antiguas y abrazara el catolicismo de una manera más potente, cosa que finalmente sucedió. De esta manera, hoy en día en el planeta Tierra solamente hemos encontrado 4 códices mayas o tenemos el conocimiento de la existencia de los 4. Ninguno ha sido hallado en contextos arqueológicos. Esto quiere decir que todos estos códices salieron como regalos, como bibliotecas, es decir, como libros propiamente y no necesariamente como un objeto extraño, una curiosidad o algo por el estilo. Y entonces fueron realmente cuidados en muchos ambientes y hoy en día conocemos 4 códices mayas, que son el códice Dresde, que está en la ciudad de Dresden, Alemania, el códice Madrid, el códice París y un cuarto códice que durante algunos años lo pueden ustedes encontrar como el códice Grolier, pero que hoy en día es conocido como el Códice México y que fue adquirido por el gobierno de México hace menos de una década o una década aproximadamente, ya que este documento iba a ser vendido en una subasta y digamos no había mucha manera en la que nosotros pudiéramos parar como país esa venta y entonces pues decidimos participar en ella y adquirir este documento, que es un pequeño documento, pero muy valioso para nosotros. Es el único códice maya que se conserva en México. Está en la Biblioteca Nacional de Antropología, en el Museo Nacional de Antropología, en el segundo piso, es donde está el repositorio de algunos de los libros más raros, incluidos varios de nuestros códices y muchos documentos, pues ya propiamente de la época del contacto con los españoles, ya documentos, digamos, legales, documentos escritos, etcétera, etcétera. De esta manera, tenemos este tipo de información. Hay mucha otra información en objetos como las estelas, como los vasos. Sin embargo, en los códices nosotros vamos a encontrar una, y en el trabajo de Landa, nosotros vamos a encontrar propiamente la explicación de los ciclos calendáricos, lo cual va a ser fundamental para entender cómo es que los mayas podían medir el tiempo y cuáles eran estas formas en las que ellos los podían medir, porque además, insisto, son variados, no es solamente una forma, sino hoy hablaremos de 3 en específico, pero hay varias otras formas de medir el tiempo de acuerdo con los códices mayas. El principio básico de la medición del tiempo
tiene que ver con algo que es muy sencillo para todas las personas, que es la observación del cielo. La única característica particular para que digamos, podamos hacer una propia observación, es decir, una buena observación del cielo, básicamente solo hay reglas muy básicas. Es decir, ustedes pueden ver el cielo desde donde estén, por ejemplo, desde la ventana de su departamento. Lo que pasa es que van a ver ustedes el cielo de una manera parcial, desde los ángulos que les permite su ventana, de acuerdo a cómo esté orientada sus casas, etcétera, etcétera. Sin embargo, si ustedes se salen al campo o a un jardín, pues van a poder observar que el cielo puede ser observado, obviamente, de una manera mucho más envolvente, es decir, está alrededor completamente y por encima de nosotros. Y esto hace que nosotros podamos hacer toda una serie de observaciones que tienen que ver con los astros, tanto de día como de noche. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio básico? Bueno, es un poco lo que está haciendo esta persona aquí, es decir, estar parado o ubicado, sentado, parado, como tú lo quieras, pero siempre en el mismo lugar, para que entonces tus observaciones tengan una lógica referente al punto donde tú estás en el planeta. Mientras más al norte nos movemos, piensen ustedes, los días, por ejemplo, son más largos, es decir, las observaciones del cielo, pues son, por ejemplo, muy largas en el verano, en Europa, en Estados Unidos, bueno, en Canadá, en el norte, pues los días duran muchas horas, a veces a las 2 o 3 de la mañana todavía hay sol, bueno, más o menos a las 12, pero mientras más al norte se vayan, pues de repente va a haber un periodo de tiempo donde, por ejemplo, desaparece la noche en el círculo polar ártico y nosotros solamente vivimos de día durante un tiempo, el sol solamente da vueltas, no se pone ni se mete. Estos son fenómenos propios de que nosotros estamos parados sobre una esfera y esa esfera está tratando de medir, o desde de nosotros nos paramos, vamos a intentar hacer una serie de mediciones que van a mostrarnos que existe una regularidad muy específica en los astros. Y esa regularidad puede ser observable desde edificios muy complejos como este, que es el Caracol en Chichen Itza, que es un edificio propiamente un observatorio. Desde las ventanas que están en el segundo piso, se hacen observaciones muy precisas del cielo. ¿Qué es lo que se buscaba? Bueno, a partir de ciertos puntos encontrar cuáles eran las regularidades de diversos astros dependiendo de qué es lo que se esté observando. Los mayas tenían un grupo de personas, un grupo de individuos conocidos como los Ajkinov, que son propiamente los observadores de los días, los observadores del cielo, es decir, aquellos que se dedican un poco a estas contabilidades. Entonces, el principio básico es estar parado, estar ubicado en un mismo lugar, siempre en un mismo lugar, y empezar a hacer una serie de observaciones. Claro, cuando nosotros hoy en día somos un hombre moderno, pues por ejemplo podemos utilizar nuestros teléfonos, nuestras brújulas o diferentes otros objetos que nos van a ayudar a ubicarnos mejor en el espacio y digamos definirlo de una manera matemática mucho más precisa. Sin embargo, no se requerían de grandes instrumentales para hacer la gran mayoría de las cosas que nosotros podemos observar que sucedieron en el mundo prehispánico, es decir, por ejemplo, la observación para hacer edificios, por ejemplo, pues solamente, o que los edificios coincidieran como el castillo de Chichen Itza, pues es un juego que se hace después de muchos, muchos años de observar la caída del sol el día 21 de marzo de cada año, es decir, el día que inicia la primavera. Y entonces la arquitectura comenzaba a utilizar todos esos datos que tenían que ver con las observaciones. Sin embargo, la repetición de observaciones pues va a permitir que haya un fenómeno todavía más interesante, que es registrar el paso del tiempo. Y estos registros sucede porque los mayas utilizaban un sistema vigesimal de números, es decir, ellos podían o entendían al universo dentro de un conteo del 1 al 20, así como nosotros hoy entendemos el mundo a partir de unidades de 10,
Bueno, para los mayas el sistema era vigesimal, es decir, estaba basado en el número 20. Y estos sistemas le pueden permitir hacer observaciones muy específicas y hacer observaciones, digamos, muy registrables. ¿Por qué? Porque 10 o 20 son números que son compatibles y que pueden ser muy compatibles con todas las observaciones que tienen que ver con los detalles. Eh, por ahí hay alguien que está usando la pizarra, Rubí, por favor, sí, porque nos anda manchando aquí la pantalla. Por ahí si lo pueden borrar, estaría genial para que no nos deje ahí a todos una sensación ahí de movimiento. Gracias. Entonces les decía yo, el tema es entonces que, muchas gracias, que gracias a que había un sistema matemático vigesimal, pues se podían ir haciendo estos registros de una manera cada vez más precisa. ¿Por qué? Pues porque obviamente lo que se veía, lo que veían, lo que vemos los seres humanos desde muchos puntos, pues es dónde sale el sol, particularmente en algún lugar o en algún momento, en algún día. Y esto es lo que nosotros vamos a ir registrando. Por ejemplo, esta es una unión de fotografías y ustedes pueden ver, por ejemplo, desde un mismo lugar, en un paisaje, donde el sol sale en el verano y donde está el equinoccio, es decir, todo este periodo es el que el sol todas las mañanas se va a ir desplazando. Y entonces ustedes pueden ir contando los días, pueden ir midiendo, trazando diversas líneas que les van a permitir ubicar al sol o a diversos astros una vez que comprende o que vamos comprendiendo el ciclo. Es un proceso que va de la mano, el del registro junto con el de la observación. Sin embargo, la observación eventualmente lo que va a aparecer o lo que nos va a reflejar es que es constante, es decir, el sol siempre sale en este punto desde donde está parada la persona que hizo estas fotos y estas mediciones, el sol siempre va a salir por ese punto, siempre de los siempre. La variación es mínima en cuanto al movimiento del sol, por lo tanto, es predecible y por lo tanto nos puede ayudar, por ejemplo, a medir el paso del cielo, el paso del sol. Y así es como, por ejemplo, el ser humano se dio cuenta en muchos lugares del mundo de que el ciclo del sol es de 365 días. El problema era que pues no hay números que fácilmente nos den multiplicados 365 para poder tener calendarios de diversos tipos. Entonces, pues cada quien lidiamos como podemos con el paso del sol. Piensen, nosotros hoy en día tenemos 12 meses, uno de 31 meses, de 31 días, perdón, otro de 28, a veces es de 29, es decir, los meses son variables y entonces, obviamente, todo esto es para poder hacer que el ciclo se cumpla en 365 días. Lo mismo pasó con todos los calendarios en el mundo y todos hicieron los ajustes particulares para que sus matemáticas se adaptaran a las observaciones en el cielo.